Hello y bienvenidos a otro episodio del Intuitiva Podcast. Yo soy Rebe, tu host, y hoy vamos a hablar de la Santa Trinidad. Bueno, de la familia. La primera institución fundada desde antes de que tú seguramente nacieras. La familia es un tema... Quiero ver si esto está encendido. La familia es un tema complicado. La familia es un tema difícil y muchas veces para algunas personas esos temas incómodos que salen en terapia así como, sí, mi familia, interesantísima, mi familia, bonita y todo, pero con sus fallas como todas. Yo no he conocido ninguna familia que sea perfecta y no lo va a haber. Y creo que ese también es el punto de estar en una familia. Darte cuenta de las cosas que quizá tú no quieres repetir, darte cuenta de las cosas que no te gustan y ser muy consciente de lo que sí quiero que se repita, de lo que sí quiero que pase y también como manejar esos roces que a veces se dan porque las familias no son perfectas. Cada quien tiene su propia psique. Cada quien tiene sus propias ideas y hay personas que se animan a romper esas ideas. Yo he contado varias veces y en el podcast que salió con mi mamá también de que yo fui la primera en deconstruir lo que yo quería saber sobre el peso, sobre la gordura y lo expresé y lo expreso abiertamente y hay familiares míos que están muy disponibles a escuchar, otros no tanto, pero eso ya es como problema de cada quien. Dentro de mi familia núcleo, de mi mamá, mi papá y mi hermana, lo hacen ahora, ¿sí? Lo hacen ahora, lo predican, creo que son un poquito más cuidadosos cuando van a hablar de otras personas, de los cuerpos ajenos, se preocupan más por cuidar el vocabulario delante de las otras gentes con dietas y demás, lo cual yo me siento muy orgullosa de eso. Aunque en muchas otras cosas estamos completamente desfasados de la realidad y no nos llevamos tan bien, o sea, a eso es a lo que yo voy y lo que quiero que hablemos ahorita. Entonces, vamos a hablar de la familia, ¿por qué? Porque he aprendido mucho de la terapia sistémica, familiar y de pareja a medida que he ido estudiando y conociendo un poquito más de la psicología. Y la verdad es que sirve muchísimo. Así que vamos a empezar con lo más fundamental de todo y es, ¿qué es la familia? La familia está conformada por padres, madre e hijos. Padre, mamá, hijos, los que sean. Luego tenemos las familias extensas en donde están los padres, los abuelos y los hijos. Y luego tenemos las familias biculturales multiculturales que en realidad son dos culturas involucradas o muchas más culturas, por ejemplo, peruano con un mexicano, un guatemalteco con un mexicano, con un estadounidense, con un europeo y demás. Luego tenemos las familias biparentales con hijos, que son dos padres, ya sea con sus hijos biológicos o adoptados. Tenemos las familias homoparental, que es la familia formada por la misma pareja, o sea, del mismo sexo. Tenemos las familias reconstituidas, que es una familia formada por una pareja y al menos uno de los familiares lleva otros hijos de otra pareja, de otra relación, adoptados y demás, ¿sí? Por eso se dice reconstituidas, porque yo me caso contigo y tú tienes hijos, o tú te casas conmigo y yo ya tengo hijos. Luego están las familias monoparentales, que es un progenitor y sus hijos, ya sea que se quedó viudo, ya sea que esta persona decidió ser papá o mamá por su cuenta sin recibir algún otro tipo de ayuda. Es que aquí tengo mis notas. Les digo que a mí un día se me pierde estos cuadernos. Yo tengo un montón en el Dollar City. Me muero. Tengo un montón, aquí hay de todo, hay ideas del podcast, hay ideas de contenido, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, ¿ok? Bueno, tenemos las familias de acogida, que son de hogar temporal. Esas me ponen muy triste, así que no vamos a hablar de esas. Luego están, pues, obviamente las familias adoptivas, padres que asumen el cargo de maternar y paternar a otros hijos que no necesariamente son los biológicos. Tenemos las familias mixtas simples, que es uno o ambos padres aportan hijos de relaciones previas también, se parece a las reconstituidas. Y tenemos las familias de unión libre, en donde tú y yo tenemos hijos, pero no nos hemos casado. Entonces, para hablar un poquito de la terapia familiar, tienen que saber que esto empezó en la Segunda Guerra Mundial. Y empezó la terapia familiar porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchas personas que se quedaron sin sus familiares, muchas muertes, muchos fallecimientos. Entonces se empezó a dar terapia familiar porque había que atravesar en conjunto esos duelos de haber perdido a un ser querido. También se abordan los temas como de yo volví de la guerra, quizás soy otra persona totalmente diferente porque se sabe que la guerra cambia a mucha gente. Las personas que han estado en el ejército cambian mucho su personalidad y demás porque pues estuvieron expuestos a muchos hechos bastante fuertes en su vida. Entonces pasaba mucho que cuando una persona regresaba, digamos, de esta guerra tan horrible, ya no era la misma persona, pero el familiar le seguía, o los familiares le seguían exigiendo de cierta manera ser
esta misma persona, ser esta misma entidad con la que yo ya no me identifico. E incluso pasa en cosas bastante sencillas. Ejemplo número 2, yo me vine a vivir a la ciudad de Guatemala y he adoptado muchas cosas muy mías. Vivo sola, entonces yo he hecho muchas cosas como mi nido, mis cosas, entre mi desorden yo tengo mi propia rutina y demás, que no necesariamente se parece a cómo mi papá, mi mamá y mi hermana viven estando juntos. Entonces a veces se le exige a la persona que estuvo fuera por más tiempo que sea la misma, y eso ya no es posible. Entonces se causaban o habían muchos conflictos dentro de la familia, y dentro de la terapia familiar lo que se busca es que todo funcione de forma armoniosa, no cambiar a alguien, ¿sí? Porque eso no se puede hacer, pero que las relaciones que tengamos adentro sean fructíferas, sanas y que estén conformadas por personas que están dispuestas al cambio, a ver tu evolución y a hacerte una mejor persona. Entonces, desde la terapia sistémica es un pensamiento bastante global y complejo, donde se ve a la familia y a todos los integrantes de una manera bien global. No solo así como una persona que funciona para ser papá, no solo una persona que funciona para ser mamá, no solo yo que tengo un rol de hija, sino es un pensamiento del para qué. ¿Sí? ¿Para qué me sirve tener esta relación familiar? Esto puede ser a veces muy como frío, digamos, de decir como, bueno, ¿para qué me sirve mi mamá o para qué me sirve mi papá? Pero lo que pasa es que esto se busca que sea recíproco. Yo te doy, pero al mismo tiempo también recibo. Y eso pasa en muchas relaciones, no solo en la familia. Y también se centra mucho en el aquí y el ahora. No me importa tanto lo que haya pasado en el pasado. Puede que a veces sí se traiga a colación porque hay cosas que sanar y que dialogar. Pero lo que a mí me importa es que el día de hoy, siendo quien soy, mi familia funcione y yo tenga las relaciones que necesito. También es como la interacción. Se basa mucho y nos basamos mucho en las interacciones tanto positivas y negativas que se tienen dentro de la terapia familiar. El punto siempre va a ser mejorar cualquier relación y el funcionamiento racional de todos los involucrados dentro de esta familia. Muchos problemas que se dan a nivel familiar son generalmente por la poca comunicación que hay, que también pasa mucho en pareja y que también pasa mucho en relaciones de amistades y demás, que no es una comunicación clara ni una comunicación buena, ¿sí? Entonces tenemos 3 áreas de la comunicación que tenemos que entender. Es la sintáctica, que es la transmisión de la información, como yo hago llegar ese mensaje por teléfono, por mensaje, hablado, en un podcast, en una nota de voz, ahora con la tecnología en un TikTok y demás. Tenemos la semántica, que es lo relativo o el significado que hay detrás de lo que yo quiero comunicar. Aquí también a veces hay muchos choques y problemas porque no está alineado el cómo lo transmito a lo que yo realmente te quiero llegar a decir a ti. Entonces tú lo malinterpretas y eso causa conflictos. Y tenemos la pragmática, que está influenciada por la conducta tal del individuo. Cómo yo me pongo cuando te voy a comunicar algo. No es lo mismo que yo te diga, ajá, y vea para otro lado a que yo te esté viendo a los ojos, te esté poniendo atención. El 80% de la comunicación entre los seres humanos es no verbal, para que lo tomen en cuenta. Y también tenemos que indagar un poquito en qué tipo de feedback yo doy a la persona de mi familia o de mi relación. Por ejemplo, está el feedback positivo y el feedback negativo. Y tiene que existir en ti una separación entre lo que yo observo y el observador para construir esa realidad junta. Lo voy a explicar mejor. Cuando yo quiero transmitir un mensaje, yo tengo que ser coherente con lo que voy a transmitir, tener un lenguaje corporal que comunique de la misma forma esa empatía o quizá ese límite o esa pregunta que quiero generar. Al mismo tiempo, cuando yo quiero dar un feedback positivo o negativo, tiene que existir una coherencia de realidad cuando yo lo voy a decir. Si yo lo veo desde afuera, y esto es un ejercicio muy importante cuando yo a veces me quiero comunicar en pareja o con mi familia, si yo le quiero comunicar esto a alguien, pero no sé bien si va a sonar como pesado o informal o bueno o malo, yo tomo un paso atrás y me vuelvo el observador de la situación y digo, va, si yo quiero comunicarle esto a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a quien sea, yo me separo y logro ver que el mensaje está bien transmitido, o si yo me separo me quedaría como, quizá no entendí muy bien, no sé a qué te estás refiriendo exactamente, o se puede malinterpretar. Eso a mí me va a evitar tener problemas. Siempre va a haber feedback positivo y negativo que yo quiera transmitir. O sea, no es que todas las interacciones en relaciones que yo tenga vayan a ser totalmente positivas y eso no existe. Pero sí tiene que haber una coherencia incluso en lo que yo hago cuando voy a transmitir un mensaje. Si soy una mamá que está dispuesta a la apertura mental y a platicar y a dialogar, no puedo comunicar con gritos y agresiones porque eso no es coherente.
cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos, hijas o hijes o lo que sea, y yo le pego, le estoy enseñando que todo se resuelve a base de golpes, ¿sí? Entonces es como, es que yo le pego porque le pega al hermano. O sea, estás diciéndole que no se le pega al hermano con más golpes. Lo que él está entendiendo es, todo se soluciona con golpes. Vuélvelo a golpear entonces, ¿sí? Es algo bien difícil y bien complejo porque el tener una familia requiere de mucha paciencia, ¿sí? Y dentro de las escuelas de terapia también se ve que a veces es necesario trabajar con esa familia de origen para poder sanar la familia que tenés ahorita. Preguntar y ser muy curioso de cómo funcionaban 3 generaciones antes de ti. Porque lo más seguro es que así como funcionaban esas 3 generaciones antes de ti, hay cosas que se siguen adoptando en este presente. Funcionales o no funcionales, tú lo vas a decidir, pero a veces la curiosidad es importante, volver a ver esos álbumes, preguntarle a tu mamá, a tu abuela, cómo eran esos momentos claves en la vida, como la toma de decisiones, quién aportaba dinero a la casa, cómo funcionaban estas relaciones y qué influenciaba a la familia, la religión, el trabajo, el acompañamiento. Y a veces se invita a uno en terapia o cuando estás haciendo terapia con la persona porque no se lleva bien con la familia a reflexionar y establecer esas cosas que no me gustaban o asuntos pendientes que no he podido transmitir o no he sabido cómo hacerlo o no he tenido la oportunidad para que se haga. Entonces, esto a mí me va a permitir tener relaciones sanas sin proyectar asuntos no resueltos. Es una nueva narrativa y nuevas formas de interaccionar con los otros. Y a veces son cosas tan sencillas como preguntas. Mira, tú, por ejemplo, yo le quiero comunicar algo a mi hermana. Mira, Tati, que así se llama mi hermana. Tati, ¿qué has pensado tú sobre la relación que tú y yo tenemos? ¿Estás contenta? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Algo que yo podría mejorar? Claro que se busca un momento pertinente en donde se sabe que la persona está emocionalmente dispuesta, porque a veces somos muy negligentes y también es como yo estoy emocionalmente dispuesta, quiero que la otra persona esté emocionalmente dispuesta. Y ahí es donde yo tengo que practicar mi paciencia y mi tolerancia a la frustración de que no todas las conversaciones se van a poder dar en el momento y en la precisión que yo quiero. Entonces, aquí también tiene que existir este pensamiento que en cualquier relación, más cuando se refiere a la familia, no hay ni buenos ni malos. Yo tomo conductas que quizá para ti no son buenas, pero quizá a la persona le funcionan para algo. Si yo grito constantemente o todo el tiempo estoy enojada, quizá a mí me funciona para desahogarme y ni siquiera me he dado cuenta. Pero yo adopto esta conducta porque me sirve en función a algo. Si yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria, quizá eso a mí me sirve para no estar tan presente de lo que pasa en mi hogar o no querer enfrentarme a otras situaciones que quizá no sé cómo resolver, entonces adopto este trastorno porque tiene o cumple o suple una función en mi vida. Y dentro de la familia pasa mucho que cuando hay problemas con adolescentes o niños es que no se diferencian del self. Y el self es quién soy yo sin la familia. La familia puede tener muchos valores, pero yo tengo que encontrar los propios. La familia puede tener muchas actividades a las que les gusta ir, pertenecer y estar, pero ¿cuáles son las mías? ¿En qué me gusta a mí pertenecer? ¿En qué me gusta a mí estar? ¿Qué me gusta a mí cocinar? Si yo no tengo esa diferenciación, todo se vuelve muy confuso y pierdo cierta identidad, ¿sí? Yo soy lo que soy por mi familia, pero tengo que diferenciarme de lo colectivo para ser una persona funcional y ver qué tanta ansiedad produce el querer salir o pensar diferente a mi familia. La familia, en el contexto racional, es el lugar en donde mayor satisfacción voy a encontrar o donde se pueden vivir las experiencias más difíciles de todas, porque es básicamente lo que yo conozco desde que soy bebecita hasta que me vuelvo adulta. O sea, yo estoy con ellos todo el tiempo, las 24 horas del día. Entonces hay que identificar actitudes y reconocer cosas que no están funcionando dentro de la familia para ponerlas como tema de conversación y ver cómo lo podemos cambiar, ya sea en las dinámicas, ya sea en lo que no quiero que siga pasando, ya sea en cosas bastante sencillas como planificar la finalización de ciertos proyectos familiares que no nos están llevando a ningún lugar. Hay que estar abierto a las iniciativas y a las respuestas que otras personas nos dan dentro del hogar. Pero también hay que reconocer cuando hay cosas que yo tengo que aceptar radicalmente y dejar ir. Por ejemplo, una relación muy tortuosa con mamá, con papá, por abuso sexual, maltrato familiar, violencia. Tengo que dejar ir eso para avanzar y aceptar que la persona es lo que es y que yo puedo elegir a otra familia. Yo siempre voy a poder elegir a qué familia quiero pertenecer y si la familia que a mí me
tuvo y me tuvo no me funciona, aunque suene feo, la aceptación radical es la clave para decir te suelto y yo elijo a mi familia quizá más adelante cuando sea capaz de tener amigos y formar relaciones duraderas, a quienes voy a considerar como mi familia. Pero en esa aceptación radical tiene que haber reconocimiento de esas actitudes que no me gustan y no necesariamente perdonar, pero aceptar que las cosas son lo que son y que no van a cambiar y que yo no puedo hacer absolutamente nada con eso, pero que la que tiene la capacidad de elegir y cambiar soy yo. Yo no puedo forzar algo y forzar algo siempre va a llevarme a tener problemas. Tiene que ser fluida en las conversaciones, pero tampoco a un punto en el que a mí me dé igual el hacer o no hacer la conversación, sí. Hay un momento en el que uno ya es adulto y uno hace su vida y se aleja de su familia y tiene que tener sus propias convicciones y valores y dejar que la familia sea lo que es. Porque yo no puedo cambiar a mi papá, yo no puedo cambiar a mi hermana, yo no puedo cambiar a nadie y necesito que eso se quede como está. Y si yo logro diferenciarme de eso y hacer mis cosas, voy a sentir plenitud y paz en lo que sea que esté haciendo. Aceptando que ellos son lo que son y que yo no voy a poder cambiar eso hasta que yo tenga mi propia familia y yo decida qué se hace en esa familia específicamente hablando. Entonces, también vamos a ver que en la estructura familiar siempre pueden haber subsistemas, que está el sistema familiar completo, cómo funciona, el subsistema de cómo yo funciono con mis hermanos, el subsistema de cómo yo funciono con los otros miembros de mi familia. Y tenemos que aprender a identificar si tenemos límites rígidos. Límites rígidos es, soy una persona totalmente inflexible, yo ya puse un límite, nunca lo puedo quitar, nunca lo puedo levantar, nunca se puede negociar, son rígidos, se hace lo que se hace porque así somos como familia, porque así funcionamos y no se levanta ese límite tan rígido que hay y llega a un punto de quiebre por la misma rigidez. Luego están los límites claros en donde yo puedo ser más flexible ante este límite, puedo permitir ciertas cosas, pero siempre sabiendo que yo soy mi prioridad como persona, como individuo, y que mientras yo pueda te ayudo, y si eso se está pasando más de allá, perdón, pero yo no puedo hacer nada. O sea, es bastante claro, no hay pierde en ese tipo de límites. Y luego están los difusos, en donde yo no le pongo límite a mi papá, a mi mamá y hacen lo que quieran conmigo y constantemente son acusaciones, problemas, reproches, diálogos que no se han resuelto porque son muy difusos. Yo no sé decirte que no, todo el tiempo te digo que sí. Sí, en esta casa todo el mundo puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Esos son límites difusos en donde hay mucho poro, ¿sí? Como que se pasa y entonces llega un punto en el que yo siento que tú estás pasando por encima de mí. Y así no se tiene que sentir. Luego están las jerarquías y tienen que estar bien marcadas. Papá y mamá, hermanos, yo como hija. Si yo quiero saltarme una jerarquía, empiezan a haber problemas. Si yo quiero fungir como el papá o la mamá de mi hermana o de mi hermano, van a haber problemas porque jerárquicamente ese no es mi lugar. Si la abuela quiere venir a mandar en la casa donde ya están los dos papás, van a haber problemas porque lastimosamente en la jerarquía abuela ya no está por encima, sino está a un lado que nos acompaña, pero que ya no manda como tal. Entonces, si esas jerarquías no están claras y alguien está asumiendo el rol de otra persona, van a haber conflictos. Luego también hay alianzas dentro de la familia en donde yo tengo esta alianza con mi hermana, con mi papá, con mi mamá y son fuertes el vínculo y quizá más fuertes que con otras personas. Y están las coaliciones, que es alianza entre dos o más personas que se unen ya sea en contra a un tercero o apoyando un punto de vista. Generalmente estas coaliciones son unos con otros como confrontaciones muy precisas, ¿sí? Así como que yo no estoy de acuerdo contigo y entonces agarro a mi hermana o agarro a alguien más para que esté de acuerdo conmigo y en la misma posición. Generalmente se da con las personas con las que dentro de la familia somos más afines. Y luego están las triangulaciones, que es 2 contra 1, siempre 2 contra 1. Son como un poco más de bandos y generalmente es cuando hay más afinidad, pero también se pierde un poco el objetivo y hay que evitarlas, ¿sí? Por eso es que el diálogo es importante, pero se los digo para que vayan viendo su familia y vayan viendo si existen este tipo de triangulaciones en donde nos ponemos 2 contra una sola persona y ya está, ¿sí? Que también sería un límite rígido si yo no puedo compartir esa triangulación de vez en cuando. ¿Qué tanta disposición al cambio hay dentro de mi familia? Si somos muy rígidos, posiblemente va a haber muy poca. Si somos más flexibles, posiblemente va a haber bastante. También el sentido de identidad que cada uno tiene que tener, que cada uno individualizado tiene que perseguir también, como ese sentido de carrera, maestrías, familia, etcétera. Eso es muy individual.
Y individualizarme, pero saber que yo vengo de un colectivo y que siempre tengo que aportar, ¿sí? Así como yo siembro y cosecho flores, si es que tengo flores y las riego y las pongo al sol y que les dé aire, yo siempre tengo que airear, regar y alimentar mi familia en todas las relaciones que tenga, porque si no se va a perder o van a crear distanciamiento o muchos conflictos dentro de. Entonces, todo se trata de una cultivación constante de las relaciones. Si las dejo, se pierden, ¿sí? Y si tengo problemas, pues más aún, ¿sí? Entonces, características de una familia disfuncional en la familia, para que tú lo vayas tomando en cuenta, es ausencia de definiciones personales, falta de información, ocultan muchas cosas, no quieren decir cuál es el origen de tal cosa. Todas las familias tienen secretos, pero es extremadamente como silencioso, nadie se puede enterar. De ahí también hay mucha autoridad, o sea, no se pueden escuchar otras opiniones, sino una persona es la única que toma las decisiones, y poder y control dentro de la familia. O si hay mucha culpa, si yo como mamá me siento muy culpable porque en algún momento te pegué, te abandoné o demás y no he soltado eso. Expectativas exageradas cuando queremos que alguien sea lo que no es, o que se meta a una carrera que tal vez no le gusta, pero por mis expectativas yo te estoy obligando a que hagas lo que no querés. Mal manejo de la información, el cómo se transmite la información de padres a hijos, de hijos a padres, está muy mal, desde el lenguaje corporal hasta cómo se transmite. Presencia de coaliciones, muchas confrontaciones, dobles vínculos, que es como esta parte en donde yo no tengo un vínculo claro contigo porque te permito muchas cosas, pero al mismo tiempo me enojo por permitírtelas y constantemente estamos en choque o en confrontamiento. Pésima distribución de los espacios y de los límites, o no nos dejamos respirar o nos dejamos muy sueltos, ya que acá quien haga lo que quiera y no te llamo y no te busco. Comunicación doble, o sea, lo que yo te estoy diciendo no es lo que hago, no hay coherencia de cómo me comporto a lo que yo te quiero comunicar. Ausencia de reglas básicas, mucho libertinaje dentro de la familia. Cuando los niños son pequeños hay que poner ciertos límites, cuando yo ya soy adulto le pongo ciertos límites a mis papás, y esas reglas de convivencia básicas como no uses mi toalla porque es personal mía, o no entres en mi cuarto sin tocar, se pierden, ¿sí? Reglas básicas que funcionan dentro de la familia, cada familia tendrá sus propias reglas. Y el mal manejo de momentos estresantes, si en vez de unirnos nos empezamos a pelear y a confrontar entre nosotros, porque entonces no sabemos cómo manejarlo, y en vez de tomar una decisión en conjunto nos empezamos a atacar y a pelear dentro de nosotros mismos. Y para que vean las diferencias, funcionalidad es flexibilidad, disfuncionalidad es rigidez. Funcionalidad es organización, disfuncionalidad es caos. Funcionalidad es crecimiento, disfuncionalidad es estancamiento. Funcionalidad es estabilidad, disfuncionalidad es desequilibrio. Funcionalidad es unidad, disfuncionalidad es dispersión. Funcionalidad es disciplina, disfuncionalidad es desorden. Funcionalidad es compromiso, disfuncionalidad es obligación. Funcionalidad es dedicación, disfuncionalidad es descuido. Funcionalidad es derecho, disfuncionalidad es deber. Funcionalidad es destreza, disfuncionalidad es incapacidad. Entonces, con eso nos vamos a quedar el podcast el día de hoy. Espero que esto no cause más problemas en tu familia, sino que logres ver si es algo que quieres repetir, si tu familia es algo que tú en tu hogar harías o no, qué cosas se pueden cambiar, qué cosas se pueden mejorar, y eso nos va a hacer a todos más intuitivos. Te mando un beso y un abrazo en tu cuerpo y nos vemos en sesión conmigo, con Kiria o con la Michelle de 50 minutos en tu espacio favorito. Bye.